Muy buenos días, bienvenidos a nuestro podcast, tu podcast, la Biblia en un año, día 243. ¿Cómo recibir un lifting facial del Espíritu Santo? El padre Raniero Cantalamessa, un franciscano capuchino que es predicador de la casa papal y tiene 81 años, tuvo la amabilidad de venir a hablar en nuestra conferencia de liderazgo en mayo del 2015. Mucha gente comentó cómo su cara y sus ojos brillan, irradiando la presencia de Dios. Una vez Cantalamessa iba en un tren por Italia cuando una mujer que no era nada creyente se le acercó y le dijo: "Su cara me empuja a creer". Se ha dicho que no podemos controlar la belleza de nuestra cara, pero si su expresión, como ilustra la historia, se puede saber un montón de una persona mirando sus ojos y su cara. Decimos, deberías haber visto la expresión de su cara. Como dice el viejo adagio latino, la cara es el índice de la mente. También es verdad que los ojos son la ventana del alma. Cuando de verdad queremos que alguien nos escuche y nos crea, le decimos: "Mírame a los ojos". La Biblia dice mucho sobre caras y ojos. Hoy vamos a estar leyendo el libro de los Salmos, capítulo 104, versículos del 19 al 30. Voy a estar leyendo la palabra del Señor en la nueva versión internacional, en la NBI. Versículo 19 del Salmo 104. Él hizo la luna que marca las estaciones y el sol que sabe cuándo ocultarse. Tú traes la oscuridad, cae la noche y en sus sombras se arrastran los animales del bosque. Los leones rugen reclamando su presa, pidiendo a Dios que les dé su alimento. Pero al salir el sol se retiran y vuelven a echarse en sus guaridas. Sale entonces la gente a cumplir sus tareas, a hacer su trabajo hasta la tarde. Oh Señor, cuán numerosas son tus obras. Todas ellas las hiciste con sabiduría. Rebosa la tierra con todas tus criaturas. Allí está el mar, ancho y vasto, que abunda en animales grandes y pequeños, cuyo número es imposible conocer. Allí navegan los barcos y ese leviatán que tú creaste para jugar con él. Todos ellos esperan de ti que a su tiempo les des su alimento. Tú les das y ellos recogen. Abres tu mano y se colman de bienes. Si escondes tu rostro, se aterran. Si les quitas el aliento, mueren y vuelven al polvo. Pero si envías tu espíritu, son creados. Y así renuevas la faz de la tierra. Aleluya. Punto 1. El rostro de Dios. Hay un hambre espiritual en nuestros corazones que solo puede ser satisfecho o satisfecha por Dios. Los salmos están llenos de un deseo de relación con Dios, así como de un deseo de estar en la presencia de Dios. Aquí se describe usando el lenguaje de las relaciones humanas, mirando a Dios y buscando su rostro. Todos ellos esperan de ti. Si esconde tu rostro, se aterran. Si envías tu espíritu, son creados. Se puede apreciar en los versículos del 27 al 30. El salmista contrasta la satisfacción que viene de buscar el rostro de Dios con el terror cuando Él esconde su rostro de nosotros. El pecado crea una barrera entre nosotros y Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, ya no pudieron mirar a Dios a los ojos. Se escondieron de Él y fueron expulsados de su presencia. Dios escondió su rostro de ellos y se llenaron de terror. Cuando podemos mirar a Dios a la cara, ocurre lo contrario. Todos ellos esperan de ti que a su tiempo les des su alimento. Tú les das y ellos recogen. Abre la mano y se colman de bienes. Se pudo apreciar en el versículo 27. Esto no solo es verdad en el caso de la comida física que parece describir aquí el salmista, también lo es respecto a la comida espiritual que Dios nos da. Acompáñame a orar.
Señor, gracias porque cuando te miro abres tu mano y me colmas de buenas cosas. Perdona mis pecados y no me escondas de tu rostro. Amén. Acompáñame a leer 2 de Corintios capítulo 3 versículos del 7 al 18. El ministerio que causaba muerte, el que estaba grabado con letras en piedra, fue tan glorioso que los israelitas no podían mirar la cara de Moisés, debido a la gloria que se reflejaba en su rostro, la cual ya se estaba extinguiendo. Pues bien, si aquel ministerio fue así, ¿no será todavía más glorioso el ministerio del Espíritu? Si es glorioso el ministerio que trae condenación, ¿cuánto más glorioso será el ministerio que trae la justicia? En efecto, lo que fue glorioso ya no lo es, si se compara con esta excelsa gloria, y si vino con gloria lo que ya se estaba extinguiendo, ¿cuánto mayor será la gloria de lo que permanece? Así que, como tenemos tal esperanza, actuamos con plena confianza. No hacemos como Moisés, quien se ponía un velo sobre el rostro para que los israelitas no vieran el fin del resplandor que se iba extinguiendo. Sin embargo, la mente de ellos se embotó, de modo que hasta el día de hoy tienen puesto el mismo velo al leer el antiguo pacto. El velo no les ha sido quitado, porque solo se quita en Cristo. Hasta el día de hoy, siempre que leen a Moisés, un velo les cubre el corazón. Pero cada vez que alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Amén. Punto 2. Nuestras caras. Se supone que nuestros rostros brillan más que la cara de Moisés. El día en que entregó las tablas, el rostro de Moisés fue tan glorioso que los israelitas no podían mirar la cara de Moisés, debido a la gloria que se reflejaba en su rostro, la cual ya se estaba extinguiendo. Se pudo apreciar en los versículos 7. El ministerio de la antigua alianza era bueno en sí mismo. Vino grabado con letras en piedras, y también vino con gloria. En el versículo 7 se pudo apreciar. Moisés había visto el rostro de Dios, y como resultado su cara deslumbraba. Ver Éxodo 34, 29 en adelante. Moisés se tapaba la cara con un velo para que los israelitas no vieran el fin de aquello que estaba destinado a desaparecer. Se puede apreciar en 2 de Crónicas, capítulo 3, versículo 13. Aunque el ministerio de la antigua alianza fuera bueno, acabó causando muerte. En el versículo 7 se pudo apreciar. Por nosotros mismos no somos capaces de guardar los mandamientos de Dios. Pecamos y la paga del pecado es la muerte. Se puede apreciar en Romanos 6:23. Pablo continúa el contraste con el ministerio de la antigua alianza con el ministerio del Espíritu. El ministerio de la antigua alianza era bueno en sí mismo. Se puede apreciar en 2 de Corintios capítulo 3 versículo 7. Pero el ministerio del Espíritu es aún más glorioso y duradero. Versículos del 9 al 11. El ministerio de la antigua alianza conllevó que Moisés se pusiera un velo. Los velos impiden que la gente vea. Pablo dice que aún hoy en día la gente no entiende o comprende verdaderamente, pues la mente de ellos se embotó. Versículo 14 se pudo apreciar. El velo solo es quitado cuando alguien se vuelve al Señor. Se pudo apreciar en el versículo 16. Ciertamente, esa fue mi experiencia. Había escuchado la lectura de la Biblia y asistido a charlas sobre la fe cristiana, pero no comprendía de qué estaba hablando. La gente no tenía ningún sentido para mí, pues mis ojos espirituales estaban cegados. En cuanto me volví al Señor, fue como si el velo hubiera sido removido. Podía ver y comprender. Pablo prosigue escribiendo algo absolutamente sorprendente. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad.
Así todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Se pudieron apreciar en los versículos del 17 al 18. Toda la Trinidad se involucra. La gloria de Dios se ve en la cara de Jesús. Nuestro Señor Jesús y el Espíritu Santo están tan íntimamente conectados que Pablo puede escribir: el Señor es el Espíritu. El Señor, que es el Espíritu, en los versículos 17 al 18. El Espíritu Santo es el Espíritu de Jesús. Se puede apreciar en Hechos capítulo 16, versículo 7. El Espíritu del Señor trae la libertad radical a nuestras vidas. La libertad del legalismo, la culpa, la venganza, la condenación, la vergüenza, el odio y el rechazo a uno mismo. La libertad del poder del pecado, el egoísmo, la manipulación y el control. La libertad del miedo a la muerte y a lo de los demás. Pensarán de nosotros, en definitiva, la libertad de no tener que compararnos con los demás. Ahora eres libre para conocer, amar y servir a Dios. Eres libre para usar tu vida y tus energías para amar a los demás. Eres libre para ser tú mismo. Puedes acercarte a Dios con confianza. Se puede apreciar en 2 de Corintios, del capítulo 3, versículo 12. No tienes que ponerte un velo en la cara. Al mirar el rostro de Jesús, Él te transforma a su semejanza. Este cambio es gradual. Poco a poco somos transformados de gloria en gloria. Se puede apreciar en el versículo 18, en la versión Reina Valera del 2015. Cuando pasas tiempo con otra persona, tiendes a parecerte a ella. La gente mira a los famosos y reproduce sus maneras y apariencias. Si estás cautivado por Jesús, serás transformado a su imagen. Vemos miles de caras cada día, las imágenes están por todos lados. Pero el Espíritu nos revela la cara más importante de todas. Al pasar tiempo en la presencia del Señor, te haces más y más como Él. Eres transformado a su semejanza, con una gloria que siempre se va incrementando. Acompáñame a orar. Señor, gracias por el inmenso privilegio de poder acercarme a ti con libertad y confianza. Gracias porque te puedo mirar a la cara y reflejar tu gloria en el mundo. Ayúdame a fijar mis ojos en ti. Amén. Acompáñame a leer el tercer texto bíblico en 2 de Crónicas, capítulos 35 al 36. Versículo 20. Tiempo después de que Josías terminó la restauración del templo, Necao, rey de Egipto, salió a presentar batalla en Carquemis, ciudad que está junto al río Éufrates, pero Josías le salió al paso. Necao envió mensajeros a decirle: no te entrometas, rey de Judá, hoy no vengo a luchar contra ti, sino contra la nación que me hace la guerra. Dios, que está de mi parte, me ha ordenado que me apresure. Así que no interfieras con Dios para que Él no te destruya. Josías no hizo caso a la advertencia que Dios le dio por medio de Necao. Al contrario, en vez de retirarse, se disfrazó y fue a la llanura de Megiddo para pelear con Necao. Como los arqueros le dispararon, el rey Josías dijo a sus servidores: sáquenme de aquí porque estoy gravemente herido. Sus servidores lo sacaron del carro en que estaba y lo trasladaron a otro carro y lo llevaron a Jerusalén. Allí murió y fue sepultado en el panteón de sus antepasados, y todo Judá y Jerusalén hicieron duelo por él. Jeremías compuso un lamento por la muerte de Josías. Además, hasta este día todos los cantores y las cantoras aluden a Josías en sus cantos fúnebres. Estos cantos, que se han vuelto una tradición en Israel, forman parte de las lamentaciones.
Los demás acontecimientos del reinado de Josías, sus actos piadosos acordes con la ley del Señor y sus hechos desde el primero hasta el último, están escritos en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Segundo de Crónicas, capítulo 36, versículo 1. Entonces el pueblo tomó a Joacás, hijo de Josías, y lo proclamó rey en Jerusalén, en lugar de su padre, Joacás, rey de Judá. Versículo 2. Joacás tenía 23 años cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 3 meses. Sin embargo, el rey de Egipto lo quitó del trono para que no reinara en Jerusalén, y le impuso al país un tributo de 100 talentos de plata y un talento de oro. Luego hizo reinar sobre Judá y Jerusalén a Eliaquín, hermano de Joacás, y le dio el nombre de Joacim. En cuanto a Joacás, Necao se lo llevó a Egipto. Joacim, rey de Judá. Versículo 5. Joaquín tenía 25 años cuando comenzó a reinar. Reinó en Jerusalén 11 años, pero hizo lo malo ante los ojos del Señor su Dios. Por eso Nabucodonosor, rey de Babilonia, marchó contra Joacim y lo llevó a Babilonia sujeto con cadena de bronce. Además, Nabucodonosor se llevó a Babilonia los utensilios del templo del Señor y los puso en su templo en Babilonia. Los demás acontecimientos del reinado de Joacim y sus prácticas detestables y todo cuanto le sucedió están escritos en el libro de los reyes de Israel y de Judá, y su hijo Joaquín lo sucedió en el trono. Joaquín, rey de Judá. Versículo 9. Joaquín tenía 18 años cuando comenzó a reinar. Reinó en Jerusalén 3 meses y 10 días, pero hizo lo malo ante los ojos del Señor. Por eso, a comienzos del año, el rey Nabucodonosor mandó que los llevaran a Babilonia, junto con los utensilios más valiosos del templo del Señor, e hizo reinar sobre Judá y Jerusalén a Sedequías, pariente de Joaquín. Sedequías, rey de Judá. Versículo 11. Sedequías tenía 21 años cuando comenzó a reinar. Reinó en Jerusalén 11 años, pero hizo lo malo ante los ojos del Señor. Su Dios no se humilló ante el profeta Jeremías, que hablaba de parte del Señor. Además, se rebeló contra el rey Nabucodonosor, a quien había jurado lealtad. Sedequías fue terco y, en su obstinación, no quiso volverse al Señor, Dios de Israel. También los líderes de los sacerdotes y el pueblo aumentaron su maldad, pues siguieron las prácticas detestables de los países vecinos y contaminaron el templo que el Señor había consagrado para sí en Jerusalén. Por amor a su pueblo y al lugar donde habita el Señor Dios de sus antepasados, con frecuencia le enviaba advertencias por medio de sus mensajeros, pero ellos se burlaban de los mensajeros de Dios. Tenían en poco sus palabras y se mofaban de sus profetas. Por fin el Señor desató su ira contra el pueblo y ya no hubo remedio. Entonces él envió contra ellos al rey de los babilonios, quien dentro del mismo templo mató con su espada a los jóvenes. No tuvo compasión de jóvenes, ni de doncellas, ni de adultos, ni de ancianos. A todos se los entregó Dios en sus manos. Todos los utensilios del templo de Dios, grandes y pequeños, más los tesoros del templo del Señor y los del rey y de sus oficiales, fueron llevados a Babilonia. Incendiaron el templo de Dios, derribaron los muros de Jerusalén, prendieron fuego a sus palacios y destruyeron todos los objetos de valor que allí habían. A los que se salvaron de la muerte, el rey se los llevó a Babilonia y fueron esclavos suyos y de sus hijos hasta el establecimiento del reino persa. Así se cumplió la palabra que el Señor había pronunciado por medio de Jeremías. La tierra disfrutó de su descanso sabático todo el tiempo que estuvo desolada, hasta que se cumplieron 70 años. Decreto de Ciro, versículo 22. En el primer año del reinado de Ciro, rey de Persia, el Señor movió el espíritu del rey para que promulgara
un decreto en todo su reino, y así se cumpliera la palabra del Señor por medio del profeta Jeremías, tanto oralmente como por escrito. El rey decretó lo siguiente: esto es lo que ordena Ciro, rey de Persia. El Señor Dios del cielo, que me ha dado todos los reinos de la tierra, me ha encargado que le construya un templo en la ciudad de Jerusalén, que está en Judá. Por tanto, cualquiera que pertenezca a Judá, que suba allá, y que el Señor su Dios lo acompañe. Aleluya. Punto 3. Los ojos de Dios. Los ojos de Dios ven todo lo que vemos, hacemos y pensamos. Podemos escapar de los ojos humanos, pero no de los ojos de Dios. La triste historia del pueblo de Dios continúa. La naturaleza humana no cambia. Se daban luchas, batallas, disputas, ataques y guerras. Se pudieron apreciar en el capítulo 35, versículos del 20 al 21. Josías fue sucedido por reyes que no siguieron su buen ejemplo. Joacás, Joacim, su hijo, y Sedequías, tío de Joacim, todos ellos hicieron lo que ofende al Señor. Se puede apreciar en el capítulo 36, versículos 5, 9 y 12. El problema de Sedequías, como el de los demás, consistía en que era de dura cerviz y en su obstinación no quiso volverse al Señor. Se puede apreciar en el versículo 13. Ser de dura cerviz es un poderoso ilustración de lo que es el orgullo. Negarse a inclinar la cabeza ante Dios. Endurecer el corazón es una descripción de cómo podemos resistirnos al Espíritu Santo. Por amor a su pueblo y al lugar donde habita el Señor Dios de sus antepasados, con frecuencia les enviaba advertencias por medio de sus mensajeros, pero ellos se burlaban de los mensajeros de Dios, tenían en poco a sus palabras y se mofaban de sus profetas. Se puede apreciar en 2 de Crónicas 36, del 15 al 16. Llegó el momento en que Dios los entregó. En el versículo 17 se puede apreciar a los grandes poderes de la época babilonia, el Irak de nuestros días, y Persia, el Irán de hoy en día. El libro de las Crónicas termina con una ligera nota de esperanza. El pasaje de hoy incluye la descripción de la destrucción de Jerusalén y su templo en el 597 a.C. y el exilio, pero termina con la esperanza de la restauración y la reconstrucción que empezó en el 538 a.C. Esta restauración apuntaba a la esperanza suprema que había de venir por medio de Jesucristo, nuestro Señor. El ministerio de la antigua alianza sería sobrepasado por muchos por el ministerio de Jesús y el Espíritu Santo. Nuestra esperanza es de un orden completamente diferente. Pablo escribe: así que como tenemos tal esperanza, actuamos con plena confianza, en 2 de Corintios 3:12. Es la esperanza de reflejar la gloria de Dios y ser transformados a su semejanza con más y más gloria. Se puede apreciar en el versículo 18. Acompáñame a orar. Señor, muchas gracias por la esperanza que tenemos, la cual es mucho mayor de lo que nadie imaginó o pensó jamás. Gracias porque puedo mirar a la cara de Jesús. Gracias porque puedo reflejar la gloria de Dios y ser transformado a su semejanza con más y más gloria. Amén. La pastora Pipa añade en 2 de Corintios 3:18. Así todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. No hay crecimiento sin cambio. Recuerden que este devocional ha sido escrito por los pastores Nicky y Pipa Gumbel de la iglesia HTB en Londres, y esta es su servidora, la que le da voz a este devocional, Ingrid Flores. Que Dios les bendiga rica y abundantemente.